sur, descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purruti, Yatune, Kimun, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, baja el amor de la mar por el purrún de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. La vida, que Pulumapu se enciende la vida, Pulumapu se enciende la vida, en mi raza se enciende la vida, el amor de la Mapu, no quema pues la vida, madre tierra es la vida. Nuestro Penny Matías Galileo, Pulumapu su vida por los ventisqueros, escupió de su garganta el fuego que quemó la mentira. Dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino, el fusil que nos sigue liquidando, entrando a mi casa, violando, matando, de codicia su ira. Porque es mapuche el suelo que pisas, los hijos que pisas, se acaba tu risa de cobre pintada de soledad. Tu risa, allá en lo alto está pasando. Nada somete el amor, en mi casa el amor, con la lucha que existe el amor por la vida. Ya estamos al aire entonces. May. Play. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Puhuerquén. Estamos en esta transmisión a través de la señal en línea de Radio Curruf y distintos medios libres y asociados que han querido colaborar en esta transmisión conjunta. También estamos con la colaboración de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, la red de medios de los pueblos y también ALMAC,
Alianza de Medios Alternativos y Comunitarios. Entre algunos medios que podemos nombrar, Radio Pellín Folil, de Malalhue, Panguipulli, Radio Huilliche Mulutu, Radio Cahuinche, Radio Lafken Mahuida en el 107.3 FM en Bonifacio, en la costa de Valdivia. Por ahí me comenta la Lamien que ya están también en el territorio de Budi, en Radio Huerquén Curruf, en el 98.3 FM, saliendo ahí en todo el territorio. La Zarzamora, Radio Nehuen en Santiago, Radio Última Frecuencia en Santiago, Muros y Resistencia, Resumen, también está Huerquén Noticias y Auquín, me estaba hablando recién que van a compartir la transmisión. Así que son bastantes medios, Pumeñi y Pulamien, que les están escuchando en estos momentos para que podamos compartir esta convocatoria también al diálogo que se quiere manifestar desde el Bajo Mayeco. Está con nosotros la Mien Cris Payal de la Hora del Nutram y ella va a continuar en este Nutram. Mañú. Mari Compuche, Mari Pulamien, pues mañana con el que compartí. Saludar entonces a los compañeros, a los Lamien, Buenuy, Ñaña, Puñaña, de Radio Curruf y de toda esta tremenda red de medios que está en este momento acompañando y haciendo posible esta transmisión conjunta. A las personas también que de alguna forma dieron el sí, dieron el vamos, pero a los que técnicamente también estamos haciendo posible esta transmisión. El día de hoy nos encontramos con dos huerquén y la abogada Isabel Figueroa. Los Lamien corresponden al territorio del Bajo Mayeco, esto está en Collipulli. Estamos con el Lamien Rodrigo Curipán, quien también ha llevado labores de vocería de presos políticos mapuches de la cárcel de Angol. Al Lamien Adán Huentecol, quien es huerquén también del Lof Mayecoche, del Bajo Mayeco. Aquí hay 3 comunidades que trabajan. También saludar al huerquén de Lof Mayecoche, a Mirko. Y estamos también junto a la abogada, litigante en causas mapuche y defensora también de nuestros Lamien, que dan importante lucha en los territorios, Isabel Figueroa. Nos encontramos acá para conversar en torno a diferentes temáticas, como lo son la historia del Bajo Mayeco, pero también la lucha contra la cara racista, fascista también del latifundio, que se encarna en este caso en la imagen de Gloria Navellán. Ella pertenece al Partido Republicano, partido liderado también por José Antonio Kast. Ella es actualmente diputada y ella también, es una persona muy conocida por diferentes episodios dentro de la historia más reciente del mundo mapuche. Pero aquí en estos momentos entonces queremos dialogar en torno a una denuncia por injurias y calumnias que hay en contra de este personaje nefasto. Entonces nos gustaría ahondar un poco en esto junto a Lamien Adán, como mencionaba anteriormente, huerquén del Lof Antonio Pañitú. También nos gustaría que se presentara y que quizás inicialmente pudiera conversar un poco en torno a su Lof. Lamien, Mai, Contañi con Mapumeo, Mañunta, Alquita y Munta, Tuasi, Tuasi, Tutorial. Bueno, Lamien, yo creo que a veces la sociedad en sí nos obliga, no es que busquemos esto nosotros, sino que nos vemos obligados, nos vemos forzados a esto. Y de una u otra manera, por años hemos sido víctimas de lo que es el Estado chileno. Y bueno, no nos queda otra más que nosotros asumir. Siempre nuestros dirigentes mayores han planteado la idea de entenderlo con la nación chilena de igual a igual. Y en vista de eso, insisto yo, no es mi posición en la que estoy, sino que me han forzado. El Estado, sobre todo aquí hay personas que de una u otra manera incitan al odio. Y bueno, mi labor como huerquén es hacer defensa de esto. Y agradecerle a todos los medios que de una u otra manera están compartiendo esta conversación.
porque de una u otra manera igual la sociedad, el Estado, para hablar temas a veces no cierra la ventana, porque no tenemos eso, cómo plantear nuestro campo. Y uno agradece igual que hayan abierto el espacio esto para, de una u otra manera, para que el Guanajuato sepa en qué situación estamos. Y bueno, yo soy cuestión de la comunidad Antonio Panichuelo, que por años he iniciado igual el proceso de recuperación de nuestro territorio. Y hoy en día estamos en eso, como se ha dado durante mucho tiempo la persecución, el difamar contra muchas veces de los dirigentes. Y uno va viendo ahí cómo se va repitiendo la historia en lo que es la persecución hacia nuestro pueblo. Y bueno, todo esto comienza con la señora Gloria Navellán, cuando de una u otra manera ella me expone a mí, insisto, en ello prácticamente así, apuntándome a mí sin siquiera ella respetar su propio Estado. Entonces, cuando hablan del Estado de Derecho y todo, ni ellos mismos respetan lo que es su ley, su institucionalidad. Y debido a eso yo me he vuelto involucrado en esto. Se habló de mí y de una u otra manera fue como el comienzo, el sello para aspirar ella a parlamentaria, como muchos otros políticos lo han hecho. El tema mapuche siempre lo han usado, siempre la política acá en el territorio mapuche ha hecho así, por la carrera de los políticos ha hecho así, injuriar, hablar mal. Y bueno, yo insisto, pues aquí de una u otra manera creo que tenemos que y aspiramos allá a hablar de igual a igual. Fele y Lamien, ustedes, por ejemplo, allá en el territorio, ven de vez en cuando a Gloria Navellán, como cuál es la historia que hay detrás de esta persona. ¿Y cómo es que ella llega a acusarlo a usted? Tenemos acá el audio, así que para también pasarlo, pero que nos comente un poco cómo ha sido la relación ahí entre los parceleros, latifundistas, etcétera, o particularmente con Gloria Navellán. No sé si quizá el Lamien Adán o el Lamien Rodrigo podrían responder como la pregunta. A ver, si me da permiso. ¿Sí? Lamien. Feley, Mari, Pupeñi, Pulamien, Compuché, Mari, Lamien, Cristina, Mari, Peñi, Diego, entiendo su nombre. Mire, primero agradecer, digamos, que se den estos espacios de difusión, se den estos espacios para escuchar justamente la voz de personas que cumplimos de alguna forma una función dentro de lo que corresponde el ordenamiento cultural de las comunidades mapuches, y que nos ha tocado, como decía recién aquí Peñi Adán Huentecol, también sacar la voz para defender ciertas situaciones o acusaciones que han hecho, como es el caso en este que vamos a analizar hoy día, que es el caso de quién es Gloria Navellán en la zona, ¿ya? Cómo llega a ser diputada, cómo usa, por ejemplo, la calumnia, cómo utiliza el abanderarse por supuestas víctimas, cómo utiliza políticamente
los hechos que suceden contra los mapuches para ella hacer una carrera política. Y no es una práctica reciente, esto es una práctica ya bien antigua que ha utilizado la ultraderecha en la zona, viene desde el momento en que el Estado de Chile incluso toma la determinación de ocupar el territorio mapuche, de tratar de hacer pensar a la sociedad chilena que los mapuches son un peligro para la sociedad, que son un problema para la institucionalidad del Estado. Evidentemente vamos a hacer un problema si el Estado que ocupa nuestro territorio no tiene legitimidad sobre eso. Entonces hay personajes que han sobresalido en esta situación y Gloria Navellán es una. Pero si hacemos historia, vemos que Alberto Espina, quien llegó a ser finalmente incluso ministro de Defensa de Chile, también hizo carrera política a raíz de lo mismo. Es decir, cómo utilizaba, en este caso, las situaciones que serán controversiales en la zona para poder hacer carrera política. Entonces, lo que ha hecho Navellán tampoco es reciente, tampoco es nuevo. Pero Navellán, lo que ha hecho la Gloria Navellán es evidentemente no solo su carrera política, sino que ha contribuido a la odiosidad contra los mapuches. A nuestro juicio, no es una persona que la vemos permanentemente cerca a las comunidades o cerca de los fondos donde se están haciendo las recuperaciones de tierra, no es tan así. Pero se colgó de una situación que ella vio que le podía servir de trampolín político para poder llegar donde está hoy día. Y la acusación que hacían en ese momento, cuando hicieron las acusaciones contra el Peñi Adán Huentecol, es una situación que a nuestro juicio es bastante grave. Yo sé que al Peñi le cuesta un poco a veces abordar la situación, pero nosotros, como somos vecinos, pudimos ver lo grave que fue la situación. Si no hubiera habido intervención del resto de las comunidades, lo más probable es que esta situación se hubiera gatillado en una cuestión de un problema interno en la zona. Es decir, ella con las declaraciones que hizo, no solo responsabilizaba al Peñi Adán de forma directa de los hechos que habían sucedido la noche anterior, sino que además había generado un quiebre familiar, incluso intercomunitario, que fue difícil de resolver y que hasta el día de hoy ha quedado quebrantado. Entonces, la odiosidad que genera este personaje en la zona, que contribuye en cierta forma a la política de la ultraderecha y que contribuye también al pensamiento que tiene hoy día gran parte del sector forestal, el sector agrícola, que le gusta un personaje de este tipo, ¿ya? No es extraño que jueguen, por ejemplo, con figuras como Navellán para que puedan de alguna manera sostener lo que es el avance de la recuperación de tierra en la zona. Es decir, estos personajes no son al azar, siempre tienen una utilidad política finalmente. Entonces, en ese sentido, lo que ha sucedido hoy día, el hecho de tener, por ejemplo, que mañana ver la causa de la Gloria Navellán, lo que se está pidiendo derechamente es que ella debiera ir a juicio, aunque la causa penal que se persigue no es tan grave, por ejemplo, sí hizo declaraciones graves, sí contribuyó a la odiosidad y sí contribuyó a que hubiera gente no mapuche organizada, con recursos económicos, que atacaran a mapuche. Navellán no solo hizo las acusaciones contra el Peñi Adán Huentecol en su oportunidad, sino que además, incluso cuando se desalojó Curacautín, se desalojó Victoria, se desalojó Traiguén, fue la Gloria Navellán durante esa noche la que hizo la incitación a que esos municipios fuese una turba grande de latifundistas organizados en colaboración con Carabineros a desalojar las municipalidades sin orden de tribunales. Esto fue una cuestión completamente arbitraria, pero sin embargo, incluso los medios de comunicación oficiales hablaban de una especie de como de que la gente había espontáneamente tomado esa decisión. Eso no es así. Es una situación generada a partir de una ideología política, a partir de un personaje que tiene mucha incidencia desde el punto de vista político y desde el punto de vista comunicacional para atraer justamente a otros sectores anti-mapuche y poder, de alguna forma, su objetivo final es hacer que los mapuches no avancemos en los procesos de recuperación territorial y que tampoco podamos visibilizar cuál es la condición política de mapuche que hoy día estamos persiguiendo. Entonces, es grave. Si usted me pregunta cuál es la situación de Navellán en la zona, no es un personaje que veamos todos los días porque hoy día entiendo está en el Congreso, pero es un personaje que hizo carrera política a raíz del sufrimiento de los mapuches, a raíz de las calumnias que ha hecho permanentemente contra los mapuches. Eso no quiere decir que lo que dice Navellán es verdad, ¿no? Sino que muchas de las acusaciones que ha hecho ni siquiera tienen fundamento jurídico. No hay ninguna investigación
sustentable en aquello, pero sin embargo en el caso del Peña y Adán sí hubieron ahí repercusiones judiciales, sí hubo persecución política contra el Peña y persecución judicial, y sí ha habido persecución en otros casos. Sin embargo, cuando ellos incitan al odio, cuando ellos llaman a la violencia contra los mapuches, uno entiende que no hay ninguna persecución penal, y eso pasó en Curacautín, pasó en la situación de Victoria, pasó en Traiguén. Entonces, y esto todo en un contexto que evidentemente, incluso, ¿por qué uno ve que es tan importante abordar el tema? Porque imagínense, hoy día incluso hay otra huelga de hambre en desarrollo en la cárcel de Angol y también en Leo. Entonces, ese tipo de personajes es necesario que a nuestro juicio debieran salir de la opinión pública y no debieran seguir generando odiosidad. Y es difícil porque uno entiende también que la ultraderecha utiliza este tipo de personajes con poca capacidad de empatía o con poca capacidad de entender en lo que están hablando. Lamine, usted toca dos puntos entonces que son importantes. Yo igual quería tratar de hacer como este recuento un poco de quién es Gloriana Avillán, porque además nos llegan saludos desde otras latitudes que no son solamente al interior de Chile. Entonces también para dar un poco de contexto a quienes están escuchando esta transmisión, que puede ser al interior del Gulumapu o al exterior también del Gulumapu. Pero usted entonces toca dos puntos que son sumamente importantes. Primero, o dos hechos particularmente importantes que se engloban dentro de las mismas prácticas mentiras, de las mismas prácticas de mentiras que tienen personajes entonces como Navellán. En primer lugar, entonces, estamos frente a los dichos y a las acusaciones, a mentiras, injurias, calumnias en contra de Lamien, Huerquén, Adán, del Lof Antonio Pañitrú. Y nosotros entonces aquí tenemos los dichos de Navellán, que nos van a servir entonces un poco para contextualizar qué fue lo que dice Navellán y por qué es tan grave, y por qué también es tan grave que esta persona incurra en estos dichos malintencionados. Entonces, vamos con el audio. Ya, señores, ¿cuántos levantan la mano para ir de aquí a... Ahora, recién, en el Bajo Mayeco, Coyipulli, dos máquinas de Gerardo Cerda, que es un prestador de servicios agrícolas, que ha tenido innumerables atentados en los últimos años. Tenía un cuidador que era de la misma comunidad donde estaban trabajando, la comunidad Loncomahuida, que estaba a cargo de cuidar estas máquinas. La casa de esta persona, que es de la misma comunidad, fue baleada. La persona que amenazó a Gerardo Cerda de que le iba a quemar las máquinas tiene nombre y apellido, se llama Adán Huentecol y pertenece a la comunidad Loncomahuida. Por lo tanto, todo indica que esta persona es la que cometió el atentado, o al menos él debe estar relacionado porque él hizo las amenazas. Así que esperamos que esta vez, ya que haya un nombre de una persona que profirió las amenazas y que por lo tanto es el principal sospechoso del atentado, esta persona sea detenida por quienes corresponda, interrogado y, bueno, que sea llevado a la justicia como corresponde. Feley, entonces, Gloriana Avillán, actual diputada que utiliza entonces la causa mapuche y el racismo y la odiosidad hacia el pueblo mapuche, hace unos años atrás estas acusaciones en contra del Huerquén Adán Huentecol. Lamine, ¿qué le pasa a usted cuando escucha estas cosas? No sé. ¿Qué reacción tuvo al momento de escuchar también este audio? Primero que nada, incomodidad, prácticamente sin pasar por que algún juez se pronunciara. Ella estaba ya pidiendo de que yo sea juzgado, pidiendo de que tenían que detenerme y todo, pero ella lo estaba haciendo. En este sentido, ella estaba actuando como jueza. Entonces, y nos da un poco de, tal vez no temor, porque creo yo en que de una u otra manera estoy en mi tierra,
estoy en lo que dejaron nuestros viejos antes. Entonces, temor no diría eso, pero sí preocupación. Y sobre todo ahora en el cargo que ella tiene. Ella es diputada. Entonces, si ella es así, con ese odio que habla, que aquí, que allá, ¿qué esperamos del trabajo que ella va a hacer ahí en el Parlamento? Las leyes que se le viene, ¿qué es lo que va a hacer ella? ¿Cuál es la influencia que ella tiene dentro del Parlamento ahora? Entonces, cuando ofrecen diálogo, cuando dicen ya dialoguemos, todos los gobiernos de turno han hablado del diálogo. Yo creo que generar esa odiosidad es difícil creer en el diálogo. Entonces, al final, los mapuches, ni por mucha disposición que tengamos a dialogar, habiendo este tipo de personas que hacen política, yo creo que es difícil encontrar el diálogo así. Siempre, de una u otra manera, los políticos de la región, sobre todo, han creado este ambiente así de odiosidad. No han hecho capaces de decir ya vamos a contribuir en nombre de Chile a buscar soluciones. Y uno tiende a pensar a que le ha quedado chico a lo mejor el tema nuestro, porque ¿qué se plantea? ¿Qué queremos los mapuches? Independiente a las encuestas manipuladoras que algunos sostienen de que el mapuche, independiente es, la mayoría de los mapuches aquí aspira al derecho del territorio ancestral. A eso aspiramos todos, y a eso aspira mi comunidad, por eso estamos en el proceso de recuperación de tierra. Entonces, ¿cómo contribuimos? ¿Cómo generamos ese espacio? Entonces, esto le hace mal, esto no contribuye a nada. Y tampoco, al menos yo creo, de que si seguimos así, la paz a lo mejor que tanto aspiran, la paz no la vamos a conseguir ni por mucha voluntad que tengamos nosotros los mapuches, porque nosotros nunca hemos dicho que no queramos dialogar. Pero ¿a dónde comienza el diálogo? Insisto en eso, pues en el derecho del territorio ancestral. Y nadie ha hecho capaz de abordar eso. No. Entonces... Lamien, y por ejemplo, lo que respecta, usted escucha estos audios que se dan, me gustaría saber, ¿en qué contexto se da esta acusación de Navellán, esta acusación falsa y mentirosa? Y lo segundo, entonces, ¿cuál es la reacción y qué es lo que procede usted dentro en materia legal, por supuesto, en lo que respecta a los dichos de Navellán? Bueno, ella, el solo hecho de hablar y como está la región en algo tan sensible, de una u otra manera, al menos provocó ese un poco del quiebre aquí entre nosotros acá. Y de una u otra manera, el volver a repetirlo, el escucharlo, insisto, yo voy aquí, miren, no es temor ni nada. Vivo acá, tengo mi tierra, tengo mi comunidad y siempre con la frente en alto voy a andar. Pero vuelvo a lo mismo. Ella ahora es diputada. Entonces, no sé, pues, cuánto es lo que ella puede, si antes la protegían, más bien ahora que es diputada. ¿Y qué es lo que ella mueve dentro de su entorno como parlamentaria? Insisto, aquí, no sé, pues,
qué nexo tiene con inteligencia, qué nexo tiene con estas juntas que de una u otra manera siguen activas por acá. Entonces, eso. Feley, la mía Nisa, me gustaría saber usted dentro como de su posición de abogada, usted es quien lleva el caso por injurias y calumnias. Entonces, como en materia legal, ¿qué es lo que se hace? En verdad, un poco que quizás que nos contextualizara cómo fue la historia de estos hechos y luego en materia legal, ¿qué es lo que usted hace en lo que respecta a la denuncia en contra de Navilla? Bien, Cris, sí, mira, los hechos, el video que ustedes exhibieron fue exhibido el 24 de abril del año 2019, hace ya 3 años atrás. El 1 de mayo presentamos la querella a nombre del Huerquén Adán Huentecol en contra de Gloria Navellana Arriagada por 2 delitos de calumnias graves. Un delito por el tema de amenaza de incendio, que lo acusaba falsamente de eso, y también por el delito que lo acusaba falsamente de incendio de maquinaria forestal. Cada uno de esos delitos nosotros solicitamos la pena de 3 años en cada uno de ellos. En total serían 6 años. Eso es lo que nosotros estamos solicitando como acusadores particulares, porque esto es un juicio de acción penal privada, que se llama jurídicamente. De hecho, no hay fiscales en este caso, porque solamente actuamos nosotros como querellante y ella con su defensor, que es Mankel Llanos. Y esta causa en octubre del año 2020 pasó, digamos, diversas trabas judiciales que consistieron básicamente en que originalmente partimos aquí en el juzgado de garantía de Coyipulli con la causa, pero esto se trasladó a Santiago. El Tribunal de Coyipulli se declaró incompetente y el tribunal competente finalmente fue el 4º juzgado de garantía de Santiago, que es el que ahora lleva la causa, que es la 9625-2019. Allí, en octubre del año 2020, se fijó fecha de juicio. Esa fue la primera fecha de juicio. Es decir, ya habíamos pasado toda la parte, digamos, de la acusación, de la audiencia preparatoria, y llegamos a la fecha de juicio oral en octubre del año 2020. En esa fecha, nosotros presentamos los testigos, todo. Ella no lleva testigos en el juicio, no tiene testigos, entonces no tiene defensa, ¿me entiendes? No tiene pruebas para probar que es cierto lo que ella afirmó minutos después de que salió este video al aire por Facebook de APRA, ¿ya? Entonces, ella, si nos vamos a juicio, nosotros tenemos muy altas probabilidades efectivamente de ganar, ¿ya? Y eso, como les decía, en octubre del año 2020 quedamos para juicio, se suspendió en varias ocasiones, 2 al menos de ella, porque ella tenía mala señal de internet. Nunca eso para un mapuche lo han justificado para suspender una audiencia. Y el 4º juzgado de garantía de Santiago lo consideró válido, nosotros nos opusimos, también pedimos su orden de detención en diversas oportunidades, no la decretaron, ahí todavía no era diputada, pero creemos que ya tenía grandes vínculos políticos. Y en ese sentido llega finalmente la última fecha de juicio, que fue el 19 de abril de este año, y en esa ocasión ella ya era diputada, ya fue electa, digamos, asumió el cargo el 11 de marzo, esto fue dado a conocer, digamos, por su abogado en el tribunal el 17 de marzo, y finalmente el 18 de marzo el tribunal nos notifica a nosotros de esta situación, y luego el 18 de abril nosotros presentamos una solicitud de desafuero de ella del cargo de diputada, la cual se tramita ahora en la causa 1599-2022 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que eso lo va a resolver el Pleno, en la Corte de Apelaciones en Pleno. ¿En qué estamos hoy día? Que el 19 de abril el defensor pidió se decretara el abandono de la acción penal privada, que se llama, porque este es un juicio, como les expliqué, especial. No hay ministerio público y se llama de acción penal privada. Y ellos pidieron que se declarara el abandono por no haberse tramitado la causa por 30 días. ¿Qué dijo el 4º juzgado de garantía? Lo rechazó, dijo que no procedía porque esta causa ya estaba para juicio, que ya fue electa después diputada, y que si procedía el trámite de desafuero, se lo tenía que resolver la Corte de Apelaciones de Santiago,
y que mientras no se resolviera eso, no podían ellos fijar una nueva fecha de juicio. Y en eso estamos hoy día, que el cuarto juzgado de garantía acogió, digamos, lo que nuestra posición, rechazó la de Navellán y su defensa, que era rechazar el sobreseimiento definitivo, rechazar el abandono de la acción penal privada, y ellos apelaron. Y en la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se vio esta causa, se iba a ver, pero la quinta sala, con el presidente de la sala, Juan Cristóbal Mera, entendió que no había resuelto lo que yo le estoy diciendo el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Y yo no había visto que pasara esto, pero remitieron de nuevo la causa, la bajaron al cuarto juzgado de garantía de Santiago para que dijeran si realmente habían rechazado el sobreseimiento definitivo. Y va al cuarto juzgado de garantía, el cuarto juzgado de garantía dice, la jueza que resolvió esto ya no está, por lo tanto ahora vamos a fijar una nueva audiencia para discutir lo mismo. Y se desarrolla otra audiencia en la que se discute el sobreseimiento definitivo, el cual el cuarto juzgado de garantía nuevamente lo rechaza, nos da el favor, digamos, a nosotros, y nuevamente apelan. Hoy día estamos en la situación de que hay 2 recursos de apelación por los mismos hechos, una cuestión muy particular, pero que mañana se van a ver en la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual nosotros esperamos que se confirme la resolución del cuarto juzgado de garantía y podamos seguir con el juicio, porque en el fondo todo esto es una traba para parar el juicio, ¿me entiendes? Entonces hemos tenido hartas dificultades procesales hasta llegar a lo que corresponde, que es que podamos irnos a juicio y finalmente, que es lo que esperamos, ella pueda ser condenada. Entonces, súper importante lo que pueda pasar mañana con esta quinta sala, con este recurso de apelación que presentó la defensa de Navellán, que nosotros esperamos obviamente que se rechace y confirme la resolución del cuarto. Eso es básicamente en qué está esta causa hoy día. Se leí también, ahí bien... Ahí está como la diferencia entre el tema mapuche y ahí es donde justamente también se ve el racismo. El racismo, por ejemplo, no sé, hoy día estuve reunida con la tía de la Miena que asesinaron en la Miena Eloy y nos contaba cómo, bueno, algunas cosas en torno a Briceño y cómo Briceño que asesina así directamente a una persona, en estos momentos goza de arresto domiciliario y anda por la vida una persona que asesinó a un mapuche, asesina de la manera más cruel y fría y el tipo anda libre por ahí, pero en causas mapuche, cuando ni siquiera hay pruebas, entonces los lamienes terminan encarcelados, entonces ahí es donde ahí es donde se ve justamente y efectivamente la justicia racista, la justicia que condena al mapuche de una forma bastante rápida, bastante prejuiciosa también. Y en el caso de la justicia para el mapuche, en realidad en este país, independiente del gobierno, no es algo que se dé. Me gustaría también poner el otro video, también Rodrigo Curipán también hace mención a esto, de cómo Gloria Navellán, a través del discurso de odio, racista, hace el llamado entonces en un contexto de huelga de hambre, que ahí también la gente de Malleco está también muy presente, porque era justamente una huelga de hambre donde presos de la cárcel de Angol estaban inmersos, estaban llevando una huelga de bastantes días. Entonces hay algunas movilizaciones que se producen en un contexto, en medio también de la pandemia, y se producen estos hechos que se dan a inicios de agosto del que no salta el mapuche. Entonces, ¿cuál es la participación de Gloria Navellán en estos hechos? Aquí entonces el video. Ya, señores, ¿cuántos levantan la mano para ir de aquí a las 12? Nos juntamos a las 12 en la plaza. ¿Cuántos levantan la mano? A las 12:15 en la plaza. Necesito saber con cuántos contamos, porque nos vamos a ir 10 hueones, porque nos van a sacar la cresta. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas, con palos, porque aquí nos van a pegar. Así que aquí con palos, con lo que necesiten para defenderse. Pero la MUNI la tenemos que recuperar hoy día. La MUNI es del pueblo. La MUNI no es de los que se la tienen tomada. Lamien, Diego,
Adelante usted también con su Ramtum. Ya la mía. En realidad era una pregunta que tenía para la abogada, pero voy a hacer el enroque ahí y volvemos con el Huerquén Rodrigo a propósito de este audio que acabamos de escuchar y que corresponden a la Municipalidad de Victoria, del desalojo de la Municipalidad de Victoria. Isabel, bueno, me dicen por acá por interno si te puedo hacer la siguiente consulta que tiene que ver con los resultados que se puedan esperar mañana con respecto a un posible desafuero de Gloria Navellán. ¿Qué tan es posible eso, entendiendo las condiciones adversas en las cuales se ha enfrentado el juicio más encima? Entonces, queríamos saber un poco de eso. Mira, el desafuero está no se ve mañana. Mañana se ve el recurso de apelación a la resolución que rechazó el sobreseimiento definitivo. Es decir, la defensa de Navellán apeló a la resolución que dijo que la causa seguía. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se termine. Eso es lo que se va a ver mañana. Si se termina, entonces la causa de este juicio de calumnias graves, que como yo les señalé, ya han habido 2 resoluciones sobre los mismos hechos del cuarto juzgado de garantía de Santiago que lo han rechazado. La causa debe seguir. Aquí no ha habido una actividad de la querellante para continuar con este juicio. Y si mañana nos va bien, la solicitud de desafuero va a seguir tramitándose, porque esto se inició, como les señalé, el 18 de abril de este año. Yo presenté la solicitud de desafuero y luego con posterioridad la defensa de Navellán tuvo que responder. Ella ya respondió, ya va por traslado, que se llama en términos jurídicos. Y ahora la presidencia del Pleno de la Corte de Apelaciones quedó de fijar fecha para que se vea el desafuero, es decir, para que el Pleno, todos los ministros de la Corte de Apelaciones decidan si acogen o no el desafuero. Yo personalmente creo que tenemos todos los elementos para que ella efectivamente sea desaforada. ¿Por qué? Porque en la instancia en la que estamos, de juicio, ya hemos preparado todo. De hecho, normalmente el desafuero se pide solamente cuando tú no has iniciado, cuando vas a iniciar una causa. Aquí nosotros lo estamos pidiendo por si acaso, ¿me entiendes? No es, ni siquiera a lo mejor corresponde en este caso porque el juicio ya estaba tramitado. Entonces ella adquiere el cargo es electa diputada y tiene fuero parlamentario, pero la norma del Código Procesal Penal dice que hay que pedir el desafuero de un diputado, de un parlamentario, al inicio de una causa. Y no es la situación en la que nosotros estamos. Por lo tanto, a lo mejor nosotros no necesitaríamos ni siquiera el desafuero, pero lo importante es que la Corte se pronuncie y diga, mira, en verdad, hagan el juicio igual, porque ella no tiene fuero en estos hechos, ¿ya? Nosotros creemos que eso podría decir, no, ella no tiene fuero para esta causa, denle nomás. O puede decir, sí tiene fuero, y nosotros se los vamos a quitar porque cumple todos los requisitos para que esto esté en juicio, ¿ya? Entonces, creo que yendo al juicio de desafuero tenemos altas probabilidades de que efectivamente ella sea desaforada, por la instancia en la que estamos procesal, de juicio ya, y también por esto otro que les planteé de que el Código Procesal Penal lo establece en otra instancia, en otra oportunidad procesal, que es al inicio de la causa, cuestión que nosotros ya, esto lo hicimos el 1 de mayo del 2019, se acusó claro, donde no eran ni candidatos. Las resoluciones del cuarto juzgado de garantía de Santiago tienen que ver con eso. Ella fue electa diputada mucho después de que esto ya estuviera con fecha de juicio. Entonces, yo creo que si nos va bien, mañana tenemos altas probabilidades de que nos fuera bien con el desafuero. Y en el mejor de los casos, por ejemplo, ¿cuál sería el resultado para el juicio? En el mejor de los casos. No, porque mañana se rechaza el recurso de apelación del sobreseimiento definitivo y finalmente que en cuanto al desafuero se dé lugar a estas 2 posibilidades. O entiendan que ella no tenía fuero parlamentario para hacerse este juicio y eso igual nos favorece y ahí pasamos, el tribunal del cuarto juzgado de garantía va a fijar fecha de juicio y nos vamos a juicio. O ellos dicen, sí, tiene fuero parlamentario y la vamos a desaforar y también luego se fija fecha de juicio por el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Qué largo el proceso.
Sí, claro, como fue diputada, es más engorroso el tema, pero nosotros, como te digo, creo que igual yo estoy, digamos, optimista en el sentido de que si nos fuera bien mañana, el desafuero de todas maneras procede. Sí, no, pero me refería, por ejemplo, en el caso de que mañana los resultados fuesen positivos a futuro, en un juicio futuro, en el juicio ya por injurias y calumnias, ¿sería la cárcel para Ana Villén? Ah, ya, qué resultados. Sí. Ya. Mira, yo no desconozco, tengo que revisar bien el tema de sus antecedentes penales. Ya, si no tiene antecedentes penales, creo yo, podría contar con un atenuante. Eso no se puede desconocer. Pero ella tiene agravante. Nosotros solicitamos un agravante, entonces quedaría igual, ¿me entiendes? Porque con un atenuante y un agravante quedan en la misma graduación de pena. Eso finalmente lo determina el juez. En ese sentido, habría que ver si tiene ese atenuante, pero como les digo, tiene el agravante de prevalerse de su figura de autoridad pública. Porque aunque no era diputada todavía, como ustedes han visto todos estos videos, estos audios que ella emite, ella tenía mucho eco, digamos, en la población de aquí de Malleco, y también por algo es que ocurren esos lamentables hechos en Curacautín y en Victoria. Entonces, nosotros creemos que también estos dichos en contra del Huerquén Adán Huentecol, ella los hace prevaliéndose de esa autoridad pública, de esa figura pública. Entonces, también creemos que con ese agravante vamos a poder lograr, claro que uno esperaría la cárcel, pues lo que uno le cree que sería lo justo, pero habría que ver, digamos, eso lo va a determinar el juez, si procede algún beneficio para ella o no, en el caso de ser condenado. Se leí también. Voy a leer algunos comentarios en vivo que hay. Jorge Rucalaf escribe Mari Compuche, Esteban Bustamante, saludos desde Australia. Nación Mapuche nos envía una mano arriba. Rosaria Railaf, Lemoria Taimpuche, Feulá, Pelén, Leftraru, Mapumeu. Álvaro Gutiérrez Guantelao nos escribe Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Aserradero Malleco, cuando él estaba hablando en Lamien, Adán nos escribía todo saldrá bien Pupeñi. Calfu Bueno, Nehuentungue, Mi Peñi, Folletoro, Nehuentoimun, Pupeñi, Marichihueu, y Jorge Rucalaf nos escribe, sería lindo ese desafuero ante tanto racismo por parte de esta mujer tan odiosa. Así es, personajes enemigos de la lucha, del movimiento, que son dejan bastante que desear. Si hay algunos otros medios que nos pudiesen quizás hacer también envío de algunas preguntas o de la transmisión, recordar, como decía él también a inicio de la transmisión, esta es una transmisión cruzada, por lo tanto hay varios medios también que están transmitiendo, en un esfuerzo por los compañeros de Radio Curruf que han hecho esto posible, así es que los afafanes y los aplausos para los LANES. Escuchábamos entonces delante escuchábamos las declaraciones que se da dentro de un contexto de huelga de hambre. Entonces quizás podríamos hablar un poco de esa huelga de hambre, de estas situaciones que ocurrieron en ese momento, para quizás también después hacer un salto y pasar un poco a la actual huelga de hambre, que es algo que también nos convoca el día de hoy. Lamien Rodrigo, si nos pudiera contar un poco cómo fue esa huelga. Si no me equivoco, fue huelga del 2020, porque estábamos en el contexto del primer año de pandemia. Se dan estos hechos del que no saltes mapuche, que despierta en el fondo muchas reacciones dentro de la población mapuche. También fue algo bastante fuerte presenciar ese racismo que es muy antiguo, que uno tendería a pensar después del estallido social que se produce a lo largo del país, donde se alza efectivamente las banderas mapuche, donde se hace un reconocimiento a la UNEF, que también no era una bandera tan conocida, se alza la guenofoya en diferentes protestas, la foto histórica es con una guenofoya arriba, no con una bandera chilena. Entonces, en esos momentos, muchas personas teníamos la sensación de que este país había cambiado y de que la lucha mapuche comenzaba a tomar relevancia.
Sin embargo, los hechos que se dan a inicios de agosto de ese año 2020, en este contexto de huelga de hambre y de movilizaciones mapuche, dan a entender que no, que había un racismo escondido, un racismo muy fuerte escondido bajo la alfombra que nosotros no habíamos notado hasta el momento, en el que se hace el desconocimiento entonces, o en el que se hace también sentir una vergüenza, o de intentar que la mapuchada sienta una vergüenza, que yo de verdad, yo pensaba que se había dado cuando mi abuela era joven, o cuando mi mamá era joven, o cuando yo era chica, pero no en esta época, como que me llevó a esa época, así como a la que los mapuches, no sé, lo amarraban de la pata, o les cortaban, no sé, las extremidades. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue... cuéntenos, si pudiese relatarnos un poco de las razones de esa huelga de hambre, de cómo se desarrolló y de los dichos también aquí que ocurren en 3 comunas particularmente, donde se producen ataques bastante fuertes, bastante ofensivos y dolorosos para los lamien que estaban manifestándose en apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Cris, mira, efectivamente la situación tal como se observa, digamos, en el video que ustedes mostraron, muestra evidentemente la intencionalidad que hay detrás. Es decir, hay una intencionalidad que uno observa que es si ellos tuviesen la oportunidad de volver a generar los mismos episodios, o por decirlo de alguna forma, o las mismas acciones de genocidio, ten por seguro que no tendrían dudas en volverlas a utilizar. Y ese es el racismo que existe. Ahora, hay una cuestión que uno tiene que también manejar en cierta manera. Mira, lo que algunos medios intentaron de hacer pensar de que era masivo es un manejo comunicacional. No es que toda la población chilena sea anti-mapuche. Es decir, hay un porcentaje importante de chilenos que sí valora o entiende o comprende cuál es la demanda real de los mapuches, independiente más allá de cuál sector pueda ser. Pero hay un manejo comunicacional porque había un gobierno también que tenía una tendencia política anti-mapuche. Entonces, en ese sentido, hoy día uno tiene que evaluarlo, y cuando evaluamos vemos de que, claro, el racismo no ha desaparecido para los mapuches. ¿Con qué grado de intensidad sucede en las instituciones públicas? Es una situación que se puede observar, se puede ver, ¿ya? En todas las instituciones públicas hay racismo, y en todas las instituciones públicas hay un cuestionamiento cuando hay un mapuche que quiera participar de esa institución pública o ir a acudir a resolver sus cosas de orden social dentro de esas institucionalidades. Entonces el racismo no ha desaparecido, ¿ya? Existe todavía y está plenamente vigente, porque, por ejemplo, en la Araucanía o en los sectores donde hoy día la gran parte de las comunidades mapuches han levantado procesos de recuperación territorial, es difícil que el racismo desaparezca si las instituciones públicas están tomadas justamente por hijos que son dueños de fondo, que sus papás son dueños de fondo. O muchos de los que son parceleros son a los que se les está reivindicando la tierra. O si tú te vas al lado privado, el ámbito forestal, el ámbito del sector privado, sucede lo mismo. Es decir, gran parte de las comunidades mapuches que levantan procesos de recuperación de tierra, chocamos contra el racismo, chocamos contra la discriminación. Para nosotros no pasa eso que a lo mejor le pueda pasar a alguna persona, como tú decías, y a mí me sorprendió, pensé que eso había sucedido antes. No, eso para nosotros es una situación permanente. Entonces, el ver la situación cuando vimos que siempre pensamos, también teníamos en mente que algún día esto podía haber aflorecido, podía haber sucedido. Porque fíjate que el contexto en el que se da el desalojo que ellos desarrollan, lo hicieron con carabineros, lo hicieron con el apoyo de militares, lo hicieron y no fue un grupo grande. Como decir, mira, no, si se fue toda la población de Victoria a sacar a los peñis de la municipalidad, o de Curacauntín fue lo mismo. Fue un grupo coordinado con las autoridades de la época. Es decir, la reacción de Navillán es una reacción coordinada por el entonces ministro del Interior, que era Víctor Pérez.
Entonces, no es una situación espontánea como intentó establecerlo los medios de comunicación más tradicionales o los que manejaba el gobierno. Es una situación racista institucionalizada que lo manejan políticamente y que pretendían de alguna forma acallar o terminar con la huelga de hambre, que era el fin último de esa reacción racista, de esa reacción, diríamos, de discriminación, pero generada por un grupito, pero bien coordinada y cubierta comunicacionalmente muy bien y apoyada por carabineros y apoyada por los militares y apoyada por el gobierno de turno. Pero el fin último era parar la huelga. El fin último era no sentarse con los mapuches para poder debatir cuestiones fundamentales, desde el punto de vista del derecho a la tierra, desde el punto de vista del derecho a quienes tienen detrás de las rejas. Porque para todos los gobiernos, si tú te das cuenta, siempre ha existido el hecho de que no existen los prisioneros políticos mapuches. Y mucha gente se hizo esperanza que este gobierno incluso usó los términos para hacer propaganda y llegar al poder. Y hoy día, cuando hay una nueva huelga de hambre, cuando hay otros procesos de huelga de hambre en otras cárceles como Lebu, o el hecho mismo de utilizar el concepto de prisión política, fue cuestionada por este mismo gobierno que hace unos meses atrás lo utilizaba en sus campañas políticas. Entonces estamos frente a una situación que no ha cambiado, Cristina. Sigue estando. El asunto es que, claro, nosotros lo vemos porque estamos permanentemente encima de la situación. Y hoy día uno ve, las instituciones son racistas. Gendarmería constituye un eslabón del proceso de racismo, de discriminación. Si no, de caso contrario, los peñas tendrían garantizadas todas sus beneficios culturales, sus condiciones culturales, sus condiciones espirituales, por razón por la cual hoy día están en huelga de hambre de nuevo. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, lo que sucede cuando hay personajes, por eso insisto, cuando hay personajes que de alguna manera, mira, porque no buscan a cualquiera para poder enarbolarlo. Tú ves, Alberto Espina terminó siendo ministro de Defensa, pero fue diputado, fue senador, hizo carrera política en este mismo contexto. Gloria Navellán, para allá. ¿Ya? Lo que busca en este juicio, claro, a diferencia de Espina, que muchas veces se le presentaron también querellas, por primera vez en una querella que no es, como dice Isabel, donde no participa el Ministerio Público, porque si hubiera sido un dirigente mapuche, hubiera sido un huerquén, un lonco de una comunidad mapuche que hubiera incitado de la misma manera. Tú has visto el revuelo que hoy día implica que Héctor Yaitul incluso hable por los medios de comunicación. ¿Cuántos están pidiendo la cabeza al Peña? Entonces, hoy día, mínimamente, esta señora debería ser desaforada y debería llevarse a cabo un juicio tal cual como debiera llevarse. Las probabilidades de que un juicio sea llevado contra Navellán y las probabilidades de ganar están evidentemente claras. Hay mucho antecedente para llevarlas a juicio en este ámbito. Y hubiera sido más. Nosotros, incluso cuando se presenta, mira la diferencia, cuando presentan las querellas los peñis para identificar a quienes fueron los causantes de los palos que le dieron en la cabeza a muchos de los dirigentes mapuches que fueron desalojados de esas municipalidades, curiosamente no hay ningún antecedente. Existían 3 fiscales dedicados para eso. Dividieron la causa en 3 partes para no llegar a ningún lado. Hasta el día de hoy no hay ninguna persona, digamos, procesada penalmente para hacerlo responsable de los hechos que hay. Habiendo, evidentemente, incluso si hubiera querido haber voluntad de parte del Estado o de las institucionalidades públicas del Estado de Chile, tendrían a Navellán como la primera incitadora al odio y debería ser penalizada. Entonces, estamos frente a un escenario en donde los mapuches todavía peleamos contra ese viejo Estado que nos ocupó la tierra, contra ese Estado que ocupó nuestro territorio y hoy día nos está empujando a que nos olvidemos de ser mapuches, que nuestras reclamaciones sean solamente simbólicas desde el punto de vista político, folclórico, pero que no se justifiquen en la ocupación de la tierra, en la tenencia de la tierra. Porque eso es lo que tenemos en ejercicio hoy día las comunidades mapuches de Mayeco. Es que hay comunidades mapuches que recuperamos tierra, vivimos sobre la tierra que recuperamos y no le hemos pedido a la institucionalidad del Estado que nos venga a vender, más encima nos venda la tierra y después haga propaganda sobre esa situación. Entonces, es de ahí donde nacen hoy día, si tú me preguntas cuál es el fundamento de la huelga de ese entonces, el fundamento siempre ha sido lo mismo. Necesitamos que a pesar de estar en la cárcel, los peñis tengan dignidad, tengan a lo menos garantizados sus derechos culturales y espirituales,
Porque así como hay un personaje, por ejemplo, cuando hay el preso común pide una iglesia adentro, se lo construyen. Tiene esos espacios. Pero la cosmovisión mapuche, la forma de ver la espiritualidad mapuche es completamente distinta. Son espacios abiertos, son diferentes. Entonces no se puede llevar entre cuatro paredes. Si el Estado decide hacer persecución política, el Estado decide querellarse contra los mapuches, tiene que a lo menos garantizar ciertos ejercicios que incluso en tiempos de guerra estarían garantizados para prisioneros de guerra. Entonces, en ese sentido, nosotros no es que estemos pidiendo cuestiones fuera de un desorbitado o sin tener argumentos de fondo. Hay argumentos, hay hechos de prácticas que son vigentes, están completamente vigentes en el contexto de la cultura mapuche. No es un folclorismo, es una situación contextualizada, es una situación que está acotada, que está resuelta y que se sigue haciendo por parte de los mapuches desde antes que el Estado existiera en territorio mapuche. Entonces, todas esas cosas tienen un contexto y esa situación en la que hoy día los mapuches que están en prisión política tienen el derecho a reclamar eso, tienen derecho a organizarse, y cuando las situaciones de la institucionalidad del Estado no son capaces de abordar eso, ¿qué le cabe a los mapuches? ¿Qué le cabe a un prisionero en una condición como esa? Hacer uso del recurso más extremo que tiene un prisionero político, que es usar su cuerpo, su condición de física, para poder reclamar por un derecho que el Estado muchas veces dice que los garantiza. Entonces, esas son situaciones que hoy día, de una u otra manera, por eso no nos salimos de la situación de Navellán, si tú te das cuenta. Sigue siendo de que finalmente personajes como estos son utilizados para justificar el racismo contra los mapuches. Feley Lamien, me gustaría leer unos comentarios que salieron mientras usted hablaba. Uno creo que está más o menos una pregunta, más o menos ya. Los comentarios son Jorge Rucalaf. Pregunta para Rodrigo Curipán. ¿En qué quedó los actos de violencia y racismo por parte de latifundistas y carabineros? ¿Hubo juicio o algo parecido a las personas racistas? Creo que esa pregunta ya está abordada. Mirko Collío Huentecol, y Lamien le envió un saludo, un gran abrazo. Aguante Lamien, una persona muy bacán. Escribe, el racismo en Wallmapu es mucho más fuerte que en otros lugares y se ha hecho una constante dentro del tiempo, dado a que los hijos de los mismos latifundistas hoy son supuestas víctimas de los mismos en altos cargos políticos. Y Calfu Bueno escribe Nehuen, Peña y Rodrigo. Lamien, ya estamos más o menos como en el tiempo. También algunas preguntas de cierre. Actualmente también hay una huelga de hambre que se lleva hace ya, entiendo que desde el 21 de julio, en la cárcel de Angol. Si nos pudieran contextualizar un poco, nos pudieran comentar un poco en torno también a esa huelga de hambre. No sé si quizá Lamien Adán o Lamien Rodrigo. Sí, mira, efectivamente hay una huelga de hambre que lleva 20 días, partió el 20 de julio, una huelga de hambre que dice relación por una situación que viene gatillándose de hace mucho tiempo y que lo abordábamos justamente en el punto anterior. Esta huelga de hambre tiene hoy día 19 prisioneros políticos en huelga de hambre en la cárcel de Angol y que son más o menos parecidos a las peticiones que tienen también algunos peñas en la cárcel de Leu. En este sentido, ¿qué es lo que se pide en esta huelga de hambre? Mira, seguimos dando vueltas sobre lo mismo. ¿Está garantizado el derecho cultural, espiritual en las cárceles para los mapuches? Algunos te dirían que sí, porque ven que se hace Imagún, algunos dirían que sí. Una más si los puede ir a ver, pero eso se pudo ganar en un tribunal incluso. No es una situación así que esté garantizada por gendarmería o porque haya habido voluntad política. Nada de lo que se ha conseguido en las cárceles ha sido a disposición de las institucionalidades que están a cargo de eso. Siempre ha sido a través de las movilizaciones. Y en este caso hay 19 peñas que están hoy día en esta huelga de hambre. ¿Y qué es lo que se busca en esta huelga de hambre? Lo que se busca en esta huelga de hambre es que se garanticen mínimamente el ejercicio cultural y espiritual como corresponde desde el punto de vista cultural de los mapuches. Y para garantizar eso es que se hace necesario. ¿Dónde se van a garantizar esos derechos? ¿Dónde se va a garantizar el ejercicio de ese derecho?
en esa cárcel en donde los espacios son reducidos o se va a cambiar físicamente una situación distinta. Por eso los peñis piden el traslado a los set, ¿ya? Por eso es tan importante, no es porque solamente allí se garantice la salida más rápido, como algunos dicen, no, hay una cuestión de orden cultural, hay una cuestión de orden espiritual, que tiene que ver con el ejercicio y la práctica de nuestras condiciones culturales. Y eso es algo que tiene que empezarse a ejercitar, se tiene que empezar a ceder dentro de la institucionalidad de Gendarmería. Ese es el desafío que están planteando los peñis hoy día, dentro de sus puntos. Aparte de los otros puntos, hay un punto importante que es del término político. Es necesario que hoy día el gobierno actual revise muchas de las causas penales sobre las cuales ha puesto querella, porque muchas de las causas penales con las que pusieron querella no hay antecedentes suficientes para que aquellos peñis puedan estar todavía en detención preventiva y en más de 2 años esperando juicio. Y que incluso algunos se arrastran desde cuando hicieron la huelga del 2020. Aquí no hay voluntad política del gobierno actual de cambiar las circunstancias de las cosas. Siguió con los mismos querellantes que tenía Piñera. Y hasta el momento sigue el mismo método, el mismo patrón de acusación. Nosotros en esta huelga de hambre lo que se está pidiendo es efectivamente que se garanticen los derechos, el ejercicio de los derechos culturales y espirituales dentro de la cárcel, que en el caso de los condenados sean trasladados a un set, que es una cuestión legítima que debiera estar dentro de las condiciones y que debería en este caso garantizarlas, tanto hay cosas que son de orden que le competen a Gendarmería y hay otras que son de orden político. Esta huelga no se va a bajar hasta que esos derechos estén garantizados. Van 20 días hoy. El día jueves nuevamente nosotros nos vamos a reunir afuera de la cárcel. Hoy día estuvimos reunidos ahí, esperando colaborar y contribuir a que esta situación se resuelva. Esto es algo que es posible resolverse. Yo no es que esté aquí un día diga que no creo en la institucionalidad del Estado y al otro día diga que sí lo creo. Porque hay un convenio que Chile firmó. Y es el convenio 169 que hasta el momento sirve como elemento jurídico para resguardar y garantizar nuestros derechos en cierta forma que en este caso se pudiesen garantizar el ejercicio a que se haga en un lugar que corresponde, no en los lugares que Gendarmería determina. Evidentemente eso pasa por una conversación, pasa por establecer un acuerdo, pasa por entrar a esas cuestiones que muchas veces la institución del Estado no te invita a participar, te deja fuera, te excluye, porque para ello hablar de cultura, hablar de espiritualidad de los mapuches, prefieren llevar a cualquier antropólogo que se haya estudiado en una universidad prestigiosa o que tenga más posgrado, en lugar de llevar efectivamente a personas que manejan y que ejercitan ese derecho, que es distinto. Porque tampoco nosotros seamos aquí elementos de prueba o elementos de estudio para que otros vengan a decir cómo nosotros nos movemos dentro de esta condición mapuche. Entonces, esas son las cosas que nosotros, por ejemplo, el 2020 se pedía eso. ¿Cuándo los mapuches vamos a tener la posibilidad de hablar en igualdad de condiciones con el Estado? Bueno, esto es como lo mismo, pero en una situación particular que tiene que ver derechamente cómo se va a garantizar el ejercicio efectivo de las condiciones culturales y espirituales dentro de la cárcel. Y esa es la huelga, pero por otro lado también, ¿cuál va a ser el punto de quiebre de este gobierno si retira o no los querellantes que tienen las causas penales? Feley también, ahora quiero aprovechar un comentario de Muros y Resistencia que nos hacen, justamente también porque queríamos dar a conocer algo que está sucediendo en el Golfo de Arauco. Por eso estaba con el teléfono para que no crean que es de mala educación o de irrespeto. Nos escriben desde el Golfo de Arauco a través de Muros y Resistencia. Un saludo importante a los compañeros que están haciendo una labor súper importante en Santiago de apoyo y visibilización a algunos casos que están sucediendo en Gualmapu. Nos escriben: queremos aprovechar de comentar lo que sufrimos hoy desde las 5 a.m. en Los Vilos, en Guape y Los Payacahue. 5 niños maltratados con síntomas debido a las lacrimógenas y a la violencia por parte de los pacos. Una lamo en herida en su pierna, un hematoma a causa de una lacrimógena que disparó a cuerpo un oficial de carabineros. Hoy sin piedad entraron al territorio golpeando y disparando con gran violencia. Con nuestros niños, no al parque eólico
Tren Tren, Payacahue, no al Parque Eólico, el TUN, Los Guapes, fuera forestales del Gualmapu. Nos escribe entonces la Lamien Karen Manque del Los Payacahue, que junto al Los Vilos están resistiendo el contra del Parque Eólico Viento Sur. Voy a aprovechar esa intervención que nos hacen para pasar un video de la violencia que hoy día han estado sufriendo los lamas, para que también podamos como hacer ese gancho y de apoyo a la difusión y al acompañamiento efectivo. Voy a pasar entonces el... Muéstrame el pie como le dejaron los pacos acá con la ¿Dónde te duele, Caquito? En el dedito. Déjenme ver la luz, por favor, para mostrarle cómo le dejaron su pie, donde le dispararon lacrimógenas a los pichiqueches acá en Los Vilos. Ahora lo vamos a dirigir a urgencia con los pichiqueches, ya que ellos le dispararon lacrimógenas sin piedad a nuestros pichiqueches. Sí, ahí creo que fue mi... Muéstrenme el pie como le dejaron los pacos acá. Aprovecho de pasar como la información. En el LOV hay algunas, el Golfo de Arauco está entre Arauco y Lebu, es un sector que por ser también un sector frontera fue muy avasallado cuando ocurre la ocupación militar. Asesinan a todos los machis, las machis, a todos los loncos. Por lo tanto, un sector que ahora se ha estado levantando y que ese levantarse ha significado una represión bastante fuerte. Yo conduzco un programa llamado La Hora del Nutram. Ahí tuve la oportunidad de visitar el territorio y hacer entrevistas in situ en la misma recuperación. Y esas entrevistas están en Spotify para que puedan escucharlas y entender el contexto. ¿Por qué es importante entender el contexto y entender la lucha? Porque en estos momentos Forestal Arauco está también con la intención de colocar un parque eólico y uno de los aerogeneradores cae justo en el túnel, en un cementerio mapuche, y otro en un guillatú, en un lugar donde hay un rehue. Así es que no solamente es los ojos del extractivismo puestos dentro del territorio, sino que además el racismo, el irrespeto, la falta de tino para querer además poner estos aerogeneradores en sectores tan claves de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, de nuestra espiritualidad. Así es que eso también quería comentar, y gracias a los compañeros de Muros y Resistencia por hacernos también esa salvedad. Lamien, Adán, nos gustaría ya también para ir cerrando, porque nos pasamos un poco de la hora, esperamos que eso no sea grandes problemas para ustedes. Nos gustaría saber qué es lo que usted espera del juicio que se va a llevar mañana, y cuál sería el llamado que usted le hace a la población mapuche consciente, a la población chilena consciente en lo que respecta a este proceso que usted está llevando en contra de esta causa de injurias y calumnia en contra de Gloria Navilla. Estamos forzados bajo esta institucionalidad del Estado de Chile. Hemos tenido que aprender a convivir con eso. Y no es que uno, lo que decía el Peñi, no es que uno caiga en la institución cuando le conviene, no. Pero de una u otra manera, así como hablan de la paz, así como hablan del diálogo, hablan de que la región va de mal en peor, yo creo que debieran empezarlo a entender y ver que nosotros como mapuches de una u otra manera ya no estamos como antes cuando había que sacarle el sombrero al que venía, al político y todo. Estamos en otra situación. Y bajo eso, esperar de una u otra manera que se haga justicia. Aquí la señora Navellán debiera tener, igual como se procesan los mapuches. Los mapuches, cualquier cosa que pasa, ya lo apuntan, este mapuche tiene que estar en la cárcel.
y a veces sin poder defenderse bien. Espero yo que sea de una u otra manera el tribunal mañana diga que podamos ir a juicio y eso burla bien, en que de una u otra manera todo pueda salir bien y a los Peñi y a la Lamien que de una u otra manera todos los días hacen ser mapuche para que sigamos siendo mapuche y darle fuerza a ellos nomás, darle Nehuen, somos uno solo, y como somos uno solo, yo creo que el dolor, la violencia a veces la sentimos entre todos, pero no podemos rendirnos, no podemos quedarnos aquí, sino que todos los días tenemos que seguir este camino que nos dejaron nuestros viejos antes. Tenemos que honrarlo. Y tal vez a lo mejor esta lucha no creo yo que termine mañana ni pasado, sino que estar siempre ahí, aspirar, no sé, a cómo estaba organizado nuestra cultura antes, su propia economía, su propia salud, la estructura esta que teníamos. Entonces, aspirar allá. Tal vez nosotros a lo mejor no lo logremos, pero sí a lo mejor los niños que vienen más atrás, tenemos que dejarlo encaminado a eso. A lo mejor no así como nos tiene hoy en día el Estado, de que tal comunidad hace esto, tal comunidad hace lo otro, sino que enfocarlo más y unirnos más y a empujar a nuestra propia autodeterminación, a nuestro propio espacio, a nuestro propio territorio ancestral, el espacio aéreo, marítimo y todo. Aspirar allá. Si bien tenemos, qué sé yo, un monstruo encima de nosotros, pero con la fuerza de la tierra, tarde o temprano a lo mejor vamos a conseguir esto. Insisto, hay que honrar la memoria de nuestros viejos y hay que seguirnos. Eso también, y fuerza a todos los peñis que están en la recuperación. Como dice nuestros gritos de guerra, si uno cae, 10 se levanta. El Mauricio Huevo siempre tiene que estar y todos los días presente en eso en nosotros. Eso también, y agradecerle el espacio igual, que se haya difundido esto. Me acusaron injustamente, si se podría decir. Llegaron y hablaron así de mí, pero vamos a salir bien y dentro de todo esto, de la militarización, dentro de toda la persecución política, social que hay a veces, yo creo que vamos a estar bien tarde o temprano. Eso también. Feley también, Chaltumay por su Zungún, por el Kimun de los Puhuerquén, y darle la palabra a la lamieniza, palabras de cierre también, y agradecer también como su presencia y su conocimiento también, pues dentro de la lucha mapuche, también el conocimiento del derecho, el hecho de que usted también está allá en el territorio, de que lleve varios casos, porque sabemos que lleva más de un caso en el tema mapuche. Agradecer mucho eso, agradecer tenerla ahí en el territorio, y que pudiera darnos unas palabras de cierre con respecto al tema, al tema Gloria Navellán y a lo que se viene mañana. Bueno, gracias Cris por tus palabras, y como decía también el Huerquén Adán, gracias por el espacio que nos han dado para poder dar cuenta de esta situación, y que es un ejemplo del actuar de esta señora, Gloria Navellán, una persona que ha tenido un actuar nefasto y que ha generado daños muy grandes, del cual el pueblo mapuche no se olvida. Y en ese sentido, sea como nos vaya, aunque uno obviamente quiere que le vaya bien, eso no se olvida. Y por otro lado quería saludar, digamos, a los lamien de allá del Golfo de Arauco, que tú mostraste el video, que
que es grave también la situación que está pasando allá y que sabemos que en muchos otros territorios está pasando lo mismo. Entonces, darle ánimo a esas familias, que sepan que en otros territorios estamos atentos a lo que pasa allá y en todos los lugares uno trata de difundir, a veces le gustaría poder ir para allá, pero lo importante es que se sientan acompañados, como tú dices, ese acompañamiento es importante, que se difunda aquí en esta oportunidad. Así que darle fuerza nomás y que sigan adelante en toda su recuperación, que logren frenar ese parque eólico que se le está poniendo en un El Tun y en un Guillatúe. Pues. Eso, como decía aquí el huerquén Rodrigo Curipán, tiene que ver claramente con el racismo que existe y con las ambiciones de este capitalismo burocrático que existe en Chile. Entonces, claramente creemos que eso no puede pasar y muy valientes todas esas familias, así que harto saludarlos. Por último, en cuanto a Gloria Navellana, más esperar que nos vaya bien mañana, que podamos seguir con el juicio y también gracias por el apoyo al transmitir, digamos, y poder difundir bien este caso. Así que muchas gracias a Radio Curruj también y a la Cris también. Muchas gracias. Feley también. Hay unos comentarios que voy a leer que son como lo último. Todo nuestro apoyo al Peñadán Guantecol desde Rufungún, programa online desde Puelmapu. La derecha nazi sionista chilena avanza en un plan de Estado folclórico de plurinacionalidad, porque así lo exige la ONU, pero con tanques y un estado de excepción. ¿Se puede pensar en un cambio de justicia anti-mapuche? Libertad a todos los presos políticos mapuche. Calfu Bueno escribe desde nuestro Slof todo el apoyo para el Peñadán y el Peñi Rodrigo y la Lama. Zungunche nos escribe: el Estado genocida chileno nace, se funda y se sostiene, y estando muerto a su paso. Ahora se viste de pluricultural, pero aplica la Agenda 2030 que desde el Foro Económico Mundial se impone. El objetivo sigue siendo quedarse con las tierras, y los mapuches conscientes se enfrentan no solo al Estado chileno, sino a la élite económica global. Todo mi respeto a Dan Guantecol, Capolamien, Inchincaiche, Huehuain. Calfu Bueno escribe: harto Nehuen para los peñis que están en huelga, Marichi Huevo. No sé, Lamien, Diego, si usted tiene algunas palabras también de cierre. Sí, gracias, Lamien. Bueno, agradecerle al Peñi Huerquén Adán Guentecol por sus palabras, por dar su testimonio, a Rodrigo también por la claridad en lo que él expone, a Isabel también por su conocimiento, y a todos los medios que estuvieron también durante estos días, de alguna u otra manera, colocando su aporte, su tiempo, ¿cierto? Su instancia, su antena, su espacio, y que hace muchos años ya que tenemos esta militancia que es de los medios libres, de los medios comunitarios. Hemos aprendido también del ejemplo de los medios zapatistas, también de las radios comunitarias del Puelmapu, y así a poco andar hemos ido formando estos grupos donde a veces hay cosas urgentes y podemos levantar transmisiones como la que hemos levantado hoy día. Estamos haciendo un trabajo bastante de hormiga, pequeño quizás se pudiera ver en estos medios desde el sur, pero cada vez somos más medios y podemos tener conexiones con radio FM, por ejemplo, en el Budi o en la costa de Valdivia, o que estén comentando desde Australia en estos momentos o desde Puelmapu, así que es importante toda la amplificación de estas redes de medios que hemos levantado, y nada más que agradecerle a todas las personas que han estado ahí. También dejarle un saludo a los Huerqueni y a la Lamien Isabel de parte del Peñi José, que nos contactó, que le envía mucha fuerza también, Peñi José Teimante. Y nada más que, bueno, despedirnos, y que acá estamos los medios comunitarios, los medios libres, para cuando se necesite difundir una noticia. Acá no hay censura, tenemos editorial como cualquier otro medio, tenemos nuestros principios, pero no transamos ahí con instancias gubernamentales, partidos políticos. Queremos levantar desde lo comunitario nuestra comunicación. Lamien Isabel parece que quería decir algo, y yo ya me despido. Muchas gracias. Vale, gracias. No, que las palabras finales del huerquén Rodrigo Curipán, que no la... También, Lamien. Claro. Oye, perdón, andaba pajaroneándola bien, discúlpeme. Lamien, palabras de cierre, perdón.
De eso que le he hablado todo el día, toda la noche. No reiterar lo que decía aquí el Peñatán, la Lamien Isabel, darle las gracias a ustedes, a todos los medios que se han podido de alguna forma conectar para difundir lo que sucede. Claro, en particular la situación con la nave Illán, quien ha sido una de las promotoras del racismo, la violencia contra los mapuches, pero también por contextualizar la situación en la que nos encontramos, y muchas veces cuesta encontrar los espacios para poder hablar, para poder decir no solo lo que uno piensa, sino cuál ha sido el proceso que se ha ido dando en distintos territorios. Nosotros somos parte de las comunidades mapuches que vivimos en el Bajo Mayeco, que colindamos con Coyipulli, el lado sur del río Mayeco, antigua frontera, y desde ese punto de vista, bueno, darle la gracia y nada, pues seguir adelante ustedes, darle fuerza a los peñis que están hoy día en esta larga huelga de hambre ya de 20 días, darle fuerza a su familia. Esta huelga la están haciendo por ellos, por su familia. En el último tiempo habían tenido tratos muy denigrantes, vejatorios, incluso llegando al extremo de que niños de 6 o de 5 meses habían sido enrolados, una situación que nosotros interpretamos como una persecución extrema desde el punto de vista político, una situación que no se puede tolerar y que yo entiendo y comprendemos gran parte de la zona de Mayeco, las razones que tienen hoy día para volver a esta huelga de hambre, que no es sencillo, no es fácil, y nosotros como familia, yo lo viví el 2010, y por eso estamos comprometidos a sacar adelante esta situación. Así que le damos gracias a ustedes, le damos la fuerza también a la familia del Peñadano, a la comunidad Antonio Panitú, que trabajamos de manera conjunta, Panitú, Mayecoche, que hemos levantado un proceso político en la zona y hemos levantado un proceso de lucha por recuperar la tierra sin la institucionalidad del Estado, y nos hemos sumado al resto de las comunidades de Mayeco, que en el fondo hacemos una buena alianza para poder seguir frente al Estado que, independiente de los gobiernos que hayan, sigue siendo el Estado que ocupa el territorio mapuche de manera ilegítima. Así que muchas gracias a ustedes por este espacio y a ustedes por habernos permitido también moderar. Así que, Cris, te damos las gracias a ti, Diego también, y gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Así que, Chaltumay, Pupeñi y Pulamien, Pelei. Pelei Pulamien. El Lamien también mencionaba a Taimante. El Lamien José Taimante siempre está súper activo en Twitter, para que vayan también a darle seguimiento, porque él está compartiendo generalmente las noticias de Mayeco. La canción de inicio entonces era de Fran Lanfré, Nuestro Mensaje, una canción dedicada también en la memoria del Peñi Matías Catrileo. Fran Lanfré tiene ahí su Spotify, artista cantante mapuche del Puelmapu, y cerramos con la música de Pucu Triñuque. También para que lo sigan en redes sociales y en Spotify, para que también fortalezcamos a las personas que están a través de la música entregando el mensaje a nuestro pueblo. Pucutiñuque es un grupo guarriache que reivindica mucho también las memorias de personas mapurbes que fueron y apoyaron también las luchas de recuperación de tierra en el sur de tiempos anteriores. Así que un abrazo grande, compuche. Los invitamos a seguir a todos los medios libres, a que compartan esta transmisión, a que difundan también la información de los diferentes LOF que están en lucha y resistencia, los comunicados públicos de las huelgas de hambre de los presos políticos, tanto de la cárcel de Angol como la de Lebu, y esperamos que esto haya sido de ayuda para las comunidades y un aporte para la lucha también de los LOF en resistencia. Pehuaín, compuche, Peucayal, y esperamos que tengan una buena noche. Peucayal. Macarena Valdés, envenenando nuestras tierras, dejando hambre y escasez. ¿Quién es el terrorista? Señor, balea a niños por la espalda, como hablando un Huentecol, genocida, invasor. 500 años de resistencia, pero también dolor. Fortalecimiento, unión, control territorial y sabotaje al
camino de la pacificación. Cual Mapu se baña en sangre en nombre de la ambición. La prensa cubre y desinforma, pasando por alto las balas, justificando destrucción. Fortalecimiento, unión, control territorial y sabotaje al invasor. Fortalecimiento, unión, control territorial y sabotaje al invasor. A fortalecer el control territorial y un paso atrás contra el capital, recuperando territorio usurpado por la forestal, escuchando a los antiguos para sentir y avanzar, para sentir y avanzar, para sentir y avanzar.